Buenas noches, iglesia, ¿cómo están? El día de hoy los acompañaré compartiendo un poco de algunas reflexiones y notas acerca del libro de los Salmos. Pero antes de decirles qué vamos a ver o a reflexionar, quiero hacer una pequeña introducción acerca del libro de los Salmos. El libro de los Salmos es conocido como el libro de oración del pueblo de Israel. No es un himnario, es más bien como un compendio de canciones, poemas y oraciones del pueblo hebreo. Está compuesto por 150 salmos. Básicamente hay varios autores de estos salmos y se le atribuyen alrededor de 73 a David. El resto lo escriben personas que sirven en el templo. Y hay muchos anónimos, alrededor de 49 de estos salmos son anónimos. El salmo que queremos estudiar el día de hoy es el Salmo 19. Específicamente este salmo está dedicado a Dios porque Dios provee o Dios da la ley, da la palabra, da su escritura, y digamos que en el contexto Él da la Torá, que quiere decir o traduce enseñanza. Hace referencia a los 5 primeros libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Queremos leer los versículos del 7 al 11 y estaremos estudiando y reflexionando acerca de ellos. Y dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, siempre son justos, todos ellos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, el que destila el panal de abejas. Quiero presentarles o compartirles 4 aspectos que puedo ver o puedo reflexionar acerca de este texto. El primero que quiero que vean es que en los versículos del 7 al 9 hay una relación entre una presentación de la palabra, una propiedad y una consecuencia. En la segunda parte que les quiero mostrar es poder ver la ley, el mandamiento, la palabra de Dios como algo que sea deseable, que sea apetecible, que sea exquisito para nosotros. La tercera cosa que quiero mostrar es que hay una recompensa por guardar esta palabra, por cumplirla, por obedecerla. Y el cuarto es una relación muy interesante que veo a través de la lectura de este pasaje como una invitación a una relación, y ya vamos a ver con quién nos invitan a tener esa relación. Entonces, la primera parte que quiero ver es que en el versículo 7, 8 y 9 presentan la palabra como la palabra perfecta, como la ley, como un testimonio, como un mandamiento, como un precepto, la ley como un temor, y la ley como un juicio. Digamos que esta es una revelación de quién es Dios, y en este caso vamos a revelar a Dios mismo por medio de la palabra de Dios. Entonces, la primera parte habla sobre la perfección, y esto nos invita o tiene un efecto, y es convertir el alma, darle aliento, restaurarla. Como es perfecta, puede hacer eso la palabra de Dios. La segunda es que como es testimonio fiel y confiable, puede traer sabiduría al sencillo, la persona sencilla. Acá hacen referencia como la persona que es crédula, que no se pregunta, que siempre hace las cosas sin pensar, que incluso que es necia, que no es prudente, por decirlo así. Esta palabra provee sabiduría para que tome mejores decisiones. La tercera que nos presentan es como mandamiento, y que estos mandamientos son rectos, no se tuercen. Si van rectos, van a un lugar específico, y tiene una consecuencia, y es que nos alegra el corazón.
que a pesar de que la palabra nos muestra cómo somos, cómo nuestro interior y nuestros pensamientos, nuestras acciones, lo más profundo de nuestro ser, incluso la palabra también trae alegría al corazón, nos trae esperanza, nos conforta, nos da paz. Lo siguiente que podemos ver es la ley como preceptos. Estos preceptos son puros, limpios, claros, sin mancha, y tienen un efecto, y es que alumbran nuestros ojos. ¿Sí? Es como unas nuevas gafas con el cual podemos ver el mundo. La palabra es una lámpara a nuestros pies, es lumbrera a nuestro camino, como dice la Escritura, nos indica a dónde debemos ir. ¿Sí? Creo que también la palabra en este pasaje nos confronta, nos hace ver como en un espejo, ¿sí? Como que nos invita a muchas cosas acerca de nosotros mismos, pero nos abre y nos permite caminar, ver por dónde caminamos. La siguiente que podemos ver es el temor, o la ley como temor, que quizás siempre la vemos como un poco de manera negativa, pero digamos que acá hace referencia como a esa reverencia, a esa admiración, a saber que sin la palabra, sin el mismo Dios, porque la palabra muestra cómo es el carácter de Dios, sin ella no somos nada. Y tiene un efecto, tiene una característica que es limpia, pero tiene un efecto, y es que permanece para siempre, es inmutable, no cambia. Eso nos permite tener más confianza. Y lo último es que presenta la palabra como un juicio, como un decreto, como una ley, unas decisiones que Dios toma acá en su palabra, unos veredictos, pero estos veredictos son verdad, ¿sí? Son verdaderos, y además son justos. Todo juicio que da Dios en su palabra es justo. Él permite o nos quiere mostrar que es imparcial, que lo que Él dice lo cumple, que sus juicios son verdaderos. Eso para terminar la primera parte. La segunda parte es ver la palabra de Dios como algo deseable, como algo apetecible. Vemos en el versículo 10 que es comparable con el oro refinado, y es apetecible tanto como la miel de las abejas, no la miel que compramos, sino la miel que viene directamente de un panal de las abejas. No sé si han tenido la oportunidad de probarla, y es poder ver que la palabra de Dios debería generar en nosotros ese deseo, ese apetito, poder piensen en este momento en algo, en una comida que les guste mucho, que por ejemplo en estos tiempos de cuarentena donde pues no podemos salir, los restaurantes están cerrados, en muchos lugares no llegan los domicilios, incluso estamos pasando algunos por necesidad, y digamos que si podemos pensar en un plato, en una comida, en un postre muy rico, y ya lo tienen en la cabeza, ojalá la palabra de Dios pudiera tener ese efecto en nosotros, y que pudiéramos pensar en eso. Es como pensar que ¿qué más deseable puede ser? Ni siquiera el oro, ni siquiera lo más precioso que tengamos. Recuerdo un poco la historia del joven rico cuando se acerca a Jesús y le dice como ¿qué debo hacer para heredar el reino o la eternidad? ¿Sí? Y Jesús le contesta al final de ese relato como: ve y vende tus cosas y repártela hacia todos los pobres. Y lo que hizo el joven rico cuenta la historia, que se fue triste porque tenía muchas posesiones. Acá la invitación es un poco a ver que la palabra de Dios es deseable, es suficiente, y que el oro o nada hará lo que la palabra de Dios hará en la vida tuya y en la mía. Y es más apetecible que cualquier cosa en nuestra existencia. La tercera parte que quiero mostrarles es que hay una recompensa. En el versículo 11 dice que tu siervo es además amonestado, advertido por la palabra, y que si guarda la palabra hay un gran galardón, hay una gran recompensa. ¿Qué más recompensas? Las que hemos visto en los versículos 7, 8 y 9. Pero además de eso,
al guardarla, al memorizarla, al llevarla consigo mismo, al apropiarse de la palabra de Dios, tiene unos beneficios en el aquí y en el ahora. Los ha tenido en el pasado en nuestras vidas, los tiene ahora y los va a tener en el futuro. Y el cuarto aspecto que quiero que piensen es, si nosotros leemos este texto a la luz de el Nuevo Testamento, nosotros sabemos que Jesús es el verbo, Jesús es el logos, Jesús es la palabra. Y hay una relación entre Jesús y su palabra. Podemos ver que Jesús es el cumplimiento de la palabra, de la ley. Jesús es el cumplimiento de la ley y los profetas. El corazón de la ley es Jesús. Este cuarto punto nos invita a una relación, y esa relación es con Jesús. Digamos que Dios no quiere que nosotros obedezcamos de manera vacía, hipócrita, o por llenar las expectativas de un Dios que está supremamente lejos de mí, sino nos invita a tener una relación con Jesús. Él es el corazón de la ley. En esta cuarentena, en estos tiempos tan difíciles, quiero invitarlos a que puedan pensar en 5 cosas. Vimos algunos aspectos de la ley, vimos algunas cosas que nos pueden llevar a entender mejor la ley, la palabra de Dios y los beneficios que tenemos con ella. Lo primero que quiero que podamos, o se nos quede en nuestra cabeza, es que debemos disfrutar, ojalá podamos disfrutar, que deseemos la palabra de Dios. Debería hacérsenos agua a la boca el poder tener este regalo, esto que tenemos nosotros ya muy bien hecho acá en un librito, que ellos solo tenían los 5 primeros libros y nosotros tenemos todo esto, tenemos el Nuevo Testamento y podemos leerla de mejor manera, que nos produzca hambre leerla. Ese es el primer aspecto. El segundo que quiero que puedan tener en cuenta es, si se dieron cuenta, o podemos ver que cubre todos los aspectos de la vida. No es comparable con nada, tiene muchos beneficios y atiende todas nuestras necesidades. Tiene la capacidad para saciarnos, es nuestro alimento por excelencia. Lo tercero que quiero que vean es que podamos nosotros dejarnos tratar, dejarnos exponer por la palabra. No nos resistamos a ella, no nos resistamos a sus efectos como los vimos en la primera parte. Creo que lo que podemos también entender como una conclusión, una cuarta conclusión, es que tenemos una recompensa, que si guardamos, que si memorizamos, que si hacemos el ejercicio de introspección, de buscar que la palabra nos afecte, eso tiene una recompensa, y es los beneficios que nombramos en los versículos del 7 al 9. Si Jesús es la palabra, podemos entender que el corazón de la ley es Él y podemos tener una relación de dependencia con Él. Podemos gozar literalmente en caminar con Jesús, en caminar en obediencia, seguirlo con un gozo indescriptible. Y como Jesús es el cumplimiento de la ley, puede reunir esa relación, puede permitir esa relación que hay de la ley, de la palabra de Dios con Jesús. Y lo último, pensar en que la palabra de Dios es imposible seguirla, obedecerla. La ley no la podemos cumplir sin Dios. La ley, su palabra, Dios mismo es perfecto, nosotros no. Por último, quiero decirles que la palabra o la ley nos lleva a una dependencia, a una relación. ¿Y cuál es esa relación? Es una relación con Jesús. Hermanos, esto es lo que les quería compartir. Espero sea de mucho ánimo y espero que puedan sorprenderse, dejarse sorprender por la palabra y que nos podamos relacionar mejor con Dios. Vamos a orar. Y Dios, te damos muchas gracias por esta porción de tu palabra. Te pedimos que nos permitas experimentarte en ella, que tú te involucres con nosotros por medio de tu palabra, que nos permitas disfrutarla y desearla, Señor. También te pedimos que
nos permitas ver que ella tiene que decir algo en todos los aspectos de nuestra vida y conoce nuestras necesidades. Sácianos, Señor, y permítenos ver los beneficios que tiene tu palabra. También te pedimos porque nos podamos dejar tratar, exponer por la palabra, que no nos resistamos a ella. Sabemos que tenemos unas recompensas y gracias por eso, gracias porque al guardar tu palabra, al obedecerte, al seguirte, al memorizar tu palabra, tenemos unas recompensas, unos beneficios, y el mayor beneficio que tenemos es a ti, Señor. Si Jesús es la palabra, la mejor recompensa eres tú, Señor. Ayúdanos a depender de ti por medio de tu palabra. Gracias porque tú eres el cumplimiento de toda la ley y de los profetas, Señor. Te pedimos porque nos ayudes a entender en que no podemos cumplir, no podemos seguirte, no podemos hacer nada sin ti, Señor. Relacionarnos contigo es un efecto natural de poder obedecer tu palabra, de poder seguirte. Ayúdanos a que la palabra tuya, a este libro que dejaste, Señor, nos lleve a una dependencia total en una relación contigo, Jesús. Gracias. Amén y amén.